Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a este programa Los Desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13 Digital. Hoy nos encontramos con nuestro compañero Fran Cabrera, diseñador floral. Muy buenos días, Fran. Muy buenos días, María. ¿Qué tal? Bien. Hoy vamos a hablar con Fran Cabrera de dos temitas. Por un lado, las plantas carnívoras y también, por otro lado, el tema de la decoración de comuniones, que estamos en este mes de mayo. Las plantas carnívoras, Fran, un gran desconocido, causa gran curiosidad. ¿Por qué realmente? Yo creo que la curiosidad, más que desconocido hoy en día que tenemos la posibilidad de que en casi todas las floristerías hay, es la curiosidad pues por cómo vemos que se abren, se cierran. Porque no son carnívoras en sí, son... Exacto, no comen carne propiamente dicha, realmente se alimentan de insectos, pequeños insectos, con lo cual vamos a desmitificar eso de ¿se han encontrado una planta carnívora con un ser humano dentro? Pues no, eso no existe. O sea, realmente la utilidad que va a tener una planta carnívora en casa en relación... La utilidad principalmente pues es la vistosidad que pueda tener, aunque bien es cierto que se suele acompañar a los bonsáis de... Entonces un remedio natural, porque así no utilizo insecticidas. Es una manera también, yo siempre he dicho y he pensado que todo en la vida viene perfectamente encaminado, encauzado a que todo tiene su proceso. Igual que el ser humano, pues hoy por hoy que nos da por depilarnos, pues nos quitamos el vello cumple una función dentro de nosotros, pues dentro del mundo vegetal todo cumple una función porque hay unos insectos que se comen a otros y desde el momento que nosotros cambiamos el sistema de alimentación de ellos, pues alteramos su entorno y con lo cual siempre, por eso yo creo que muchos de los problemas que nos encontramos hoy en día en todo este tema es justo por eso, porque todo es una simbiosis. Desde el momento que nosotros rompemos esa cadena, ya hay algo que falla. Entonces, claro, te adaptas o mueres. Eso lo tenemos claro. Entonces, claro, hay que mantenerlo muchas de las veces. Entonces, ¿esas plantas carnívoras tienen o pinzas o tienen pelos pegajosos? Ahora veremos una foto. Y bueno, en cuanto al cuidado, son plantas que requieren un sustrato de tierra ácido. Si recuerdas, cuando hemos hablado de las anteriores plantas, siempre recomendamos que no las dejemos en agua porque pudren la raíz, y sin embargo estas sí requieren estar siempre húmedas. Requieren estar siempre húmedas, con una humedad en el ambiente del 80 al 90%, o sea que tengamos en cuenta la humedad que necesita, y con bastante calor ambiental. Si bien le puede dar el sol directo, sin necesidad de lo que hablamos siempre, de que coja las primeras horas o las últimas del día, las horas centrales lo mejor es que no, pero sí que requieren mucha luminosidad, inclusive más que cualquiera de las otras plantas. La fotosíntesis es fundamental para todas, pero estas en especial requieren, la humedad es constante. De hecho, por eso yo creo que hace buena simbiosis con el bonsái, por lo que ya comentaremos en otros programas y demás, que vamos a dedicar un programa pues al tema de los bonsái. Los sustratos que traen son sustratos bastante ricos, pero muy porosos, con lo cual requieren una humedad constante para mantener bien y no se deshidrate la planta. Pues a estas les pasa exactamente lo mismo. Entonces satisface sus necesidades nutricionales de insectos. Sí, exactamente. Su principal fuente de nutrientes son los insectos. El aporte del sustrato ácido también, hay varios tipos de plantas, como pueden ser, una es todo lo que son las plantas carnívoras, otras son las azaleas, son plantas que requieren un sustrato ácido. Si por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que la gente lo entienda, cuando tenemos en casa una violeta, por ejemplo,
el tipo de sustrato que lleva una violeta no lo lleva una salea o no lo lleva una planta carnívora, porque el sustrato que lleva una violeta es un pH neutro y sin embargo esta tiene una acidez mucho más alta, entonces claro, no recibe los nutrientes que necesita, si no tendríamos que estar continuamente aportándoselo. Y si yo me quiero deshacer de esa planta, ¿cómo hago que esa planta carnívora se muera? Dejándola de regar. Dejándola de regar. Desaparece por completo. De todos modos, hay que decir también que, para que la gente lo tenga en cuenta, que a pesar de lo que se pueda creer, no son plantas que muerden a seres humanos. Ni comen carne. Ni comen carne, o sea, hay esos mitos de... Es que la planta carnívora... De las películas. Exacto, sí, yo creo que la ciencia ficción ha hecho mucho daño. De las películas. Bien es cierto que hay algunas plantas carnívoras que pueden ser muy altas y pueden... algún que otro animalito puede, pero no, hasta el momento no se ha descubierto que se haya comido ningún ser humano. Bueno, con lo cual, pues a lo mejor algún pajarito puede ser en un momento determinado. Pero también porque lo que hablábamos antes, segregan unos líquidos que, claro, imaginémonos que ahora veremos una... ¿Esa, por ejemplo? Esa es una nepenthes. Esa justo hay 60 variedades diferentes de nepenthes. Esa es una de las más comerciales. La cápsula esa puede llegar incluso a tener 60, o sea, lo que es la boca, 60 centímetros de diámetro. Entonces, claro, tengamos en cuenta pues que cualquier pequeño insecto, un roedor y demás, el líquido que segrega dentro, lo que hace es como si dijéramos emborrachar al animal que va a beber. Entonces, claro, ¿qué es lo que hace? Tú te emborrachas, te caes dentro de la boca porque ya no tienes solución. Y no puedes salir. Con lo cual, una vez y caes dentro... Se cierra la mandíbula esa. Empieza a descomponerse porque el líquido que segrega es un líquido, vamos a llamarlo entre comillas para que la gente nos entienda también, es como un líquido corrosivo. Con lo cual empieza a descomponernos. Entonces, claro, pues si ya estás borracho y ya terminas ahogándote en la planta, como comprenderás, muy difícil vas a salir de ahí. La verdad que es una de las más... Bueno, a mí las carnívoras me gustan todas. Esa es la pingícula, esa es la que justo se suele... Esa o la drosera son las que suelen acompañar a los bonsái. Esta tiene una floración malva pequeñita, la verdad que es preciosa, la verdad que es una de las carnívoras, porque esa es la sarracenia. Sí. Esa puede llegar, las cápsulas pueden llegar a alcanzar los 60-70 centímetros de alto en su hábitat natural. O sea que estamos hablando de que son plantas que las vemos en las floristerías y demás, pero que sí que es cierto que en su hábitat natural son espectaculares. Esa es una variedad de drosera. De droseras hay en torno a unas 35 o 40 variedades descubiertas, hablamos siempre porque la naturaleza es tan amplia que por más que queramos. Esa es otra variedad de drosera para que veamos la diferencia, pero en la anterior pues veíamos cómo se enrolla justo la planta alrededor del insecto. La verdad que es bastante curioso. ¿Por qué? Porque en los filamentos que tienen del final de la planta es justo donde segregan el líquido. Vimos que la nepenthes desde el principio lo segregaba dentro de la cápsula y la drosera no. La drosera lo que hace es, de hecho, si la tocas es muy pegajosa, con lo cual, claro, pues hace que el insecto es que no vuela, porque sobre todo desde el momento que te tocan las alas ya... Te queda paralizada, ¿no? Lo anula por completo. Entonces... Claro, ahí justo es cuando ella ya empieza a enrollarse y claro, ya muere por inanición el propio insecto y ya no... Oye, Fran, ¿qué finalidad tiene comprar la planta carnívora esta y ponerla en tu casa? No sé. ¿Tiene alguna utilidad la planta esta? Bueno, estabas hablando antes de los bonsái. Utilidad, más que utilidad, aparte de que se pueda acompañar para los bonsái y lo demás. Hombre, si me dices que tienes algún mosquito y tal...
pero la finalidad principal, como cualquier otra planta, es el hecho de poder disfrutar de ella. Pero yo creo que es más bien la curiosidad, el hecho de a la gente le llama muchísimo la atención. Yo recuerdo hace unos años se puso muy de moda en los colegios que los niños de primaria llevaran una planta un poco, cuando son tan pequeños, pues para acostumbrarlos a hacerse responsables. O sea, tienes un ser vivo, mejor una planta, que si se muere no pasa nada, que sea un animalito que nos da pena y que no... Entonces tienes un ser vivo en el que tú tienes que hacerte responsable. Pues se puso muy de moda, claro, le llamaba bastante la atención el hecho de decir, pues tengo una planta carnívora tal. Pero es peligroso para un niño entonces. No, vamos a ver, las plantas carnívoras hoy por hoy las que se comercializan no son peligrosas, ¿vale? Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta para tampoco alarmar a la población. Y claro, se ponía, luego nos decían las clientas y demás, o sea, las madres, nos decían, ay, pues hay que ver, me tiene loca con la planta carnívora para arriba, tal, no sé qué. O sea, les crea un hábito también de hacerse responsables del cuidado, de lo que conlleva en sí la responsabilidad de atender un ser vivo y también, pues claro, es una manera también de incentivarlos, de motivarlos. A mí me parece una manera espectacular de hacer buenos clientes en el futuro. Pero claro, es gracioso ver cómo los niños, además, tenías que verle las caras, es que ponían unas caras cuando veían sobre todo la Venus Dionaea, que da la casualidad que no dentro de las fotos no venían. Es espectacular porque ves cómo se cierra la pinza. Entonces yo muchas de las veces lo que solía coger era, pues cogía el dedito del niño y se lo ponía. Y claro, como se le cerraba, pues ya ellos estaban, vamos, que la cara era un poema. Eso es gracioso porque ves cómo los niños interactúan, entonces, y la principal finalidad es esa, un poco pues la estética de ver, ya hoy en día vamos dándole vueltas y queremos tener algo más, queremos tener algo exclusivo, algo que no se encuentre con facilidad, aunque bien es cierto que las plantas carnívoras hoy por hoy podemos encontrarlas casi en cualquier floristería, es raro que no la trabajen. Entonces, claro, bien es cierto también, por ejemplo, lo que hablamos siempre de lo de las orquídeas y demás, el tipo de agua con el que regamos tiene que ser agua destilada. No puede ser agua del grifo, ni siquiera agua del chorro, o sea, agua destilada. Y a la planta carnívora le echo agua del grifo y la mato. Hombre, tengamos en cuenta que los cloros que vienen hoy en día, el agua es muy dura, o sea, tienen un pH fatal, con lo cual la recomendación que yo siempre les hago, una garrafa de agua destilada no cuesta nada y te va a durar meses porque independientemente de que tiene que estar en agua, y entendamos por esto no necesariamente con 2 dedos de agua, sino simplemente un poquito de agua en un plato para crear ese ambiente de humedad. Tengamos en cuenta que este tipo de plantas nacen en los bosques y en las selvas, sobre todo en la selva tropical. Entonces la humedad es muy alta y casi un día sí y otro también pues llueve. Entonces por eso la necesidad de estar continuamente mojadas para crearles ese ambiente de humedad. Y después también un apunte curioso que la primera descripción de las plantas carnívoras la hizo Darwin en 1875. Es bastante llamativo ya que hay un primer tratado de Darwin sobre este tema. O sea que... Sí, es curioso porque a veces pensamos que las cosas pues puedan llegar a ser... yo creo que a veces la ciencia ficción ha hecho demasiado daño, el hecho de ver a alguien en un laboratorio intentando hacer cosas transgénicas, y a veces la naturaleza supera la ficción. Entonces las plantas carnívoras siempre han existido. ¿Qué es lo que pasa? Que bien es cierto que es como todo, igual que las orquídeas, dependiendo de donde vivamos, tenemos más conocimientos o menos conocimiento de ellos, pero hoy por hoy lo bueno es que las comunicaciones que existen a través del mundo nos permiten poder disfrutar. También es cierto que aquí en Canarias tenemos un clima bastante no es la eterna primavera como muchos piensan, que tenemos verano
y bastante caluroso, pero nos permite también disfrutar de otro tipo de plantas que, por ejemplo, pues en Península o en el resto de Europa no podrían disfrutar, pues bien porque los inviernos son muy duros, porque los veranos son pues casi iguales o peores que los inviernos. Entonces, claro, existen unos contrastes muy fuertes entre el cambio de estaciones. Por eso, con muchas de las veces, cuando hablamos siempre de, oye, ¿qué fecha es mejor para hacer un trasplante o qué es mejor? Claro, aquí no tenemos esos problemas, pero cuando nos vamos fuera, que hay unos cambios bruscos de clima, entonces sí, entonces necesitamos respetar los plazos de cada una de las estaciones. Uh-huh. Y en cuanto al tema de la decoración de las comuniones, ¿cómo se lleva este tema? La verdad que ya hoy en día lo hemos hablado en alguna otra ocasión, las comuniones ya hoy son como bodas, las madres están continuamente pendientes, pero por suerte para los floristas, para los que nos dedicamos a la profesión, es un buen mes. Bien es cierto que atravesamos momentos difíciles en el sector, yo creo que es uno de los sectores que más ha sufrido el tema de la crisis y demás. A veces se habla de la construcción por los puestos de trabajo que crean. Y bien es cierto que las floristerías son pequeños comercios que, pues como mucho tienes 1 o 2 empleados. O a veces ni siquiera los tienes, sino que eres tú mismo quien gestiona ese trabajo. Pero depende de tu familia de ello. Entonces, por una parte tenemos el intrusismo profesional de gente que se dedica pues a hacer arreglos, etcétera. Y luego el problema de que aquí en las islas mucha flor viene de fuera y claro, que te venga con una calidad óptima es fundamental por cómo vemos y ofrecemos la calidad del producto a nuestros clientes. Claro, las madres, nosotros intentamos siempre como floristas hacer una decoración, como solemos decir, con las 3 B, buena, bonita y barata. Pero a veces no es imposible. Intentamos siempre, oye, adaptarnos al presupuesto del cliente. A mí me gusta siempre, por ejemplo, darles muchas posibilidades dentro de un presupuesto, porque a veces llegan con unas ideas que han visto oye, mira, que es que... Y luego te das cuenta que es que cuando te dicen el presupuesto que tienen, dicen, mira, es que no podemos... casi imposible llegar al precio que me pides con un arreglo de este tipo. Entonces, claro, yo lo que intento, porque me gusta también que el cliente se vaya contento, y ya no es solo porque él se vaya contento y vuelva, sino porque es mi profesión, o sea, es lo que me gusta. Intento que no vean de primer momento un no, y entonces lo que hago es darles varios tipos de presupuestos, varias posibilidades dentro de lo que ellos necesitan. Porque eso es fundamental. Para nosotros es muy necesario pues conocer pues todos los datos de dónde haces la comunión, tal, cuánta gente tienes en la mesa, porque aunque la gente no lo crea, hacer un arreglo de flores no es tan sencillo. Hay unas medidas que hay que respetar, que luego las proporciones pues bueno, las puedes cambiar o no, pero es fundamental eso, el darles la posibilidad de que puedan tener ese arreglito de flores en la mesa, que además queda bastante curioso, pero ya hoy las comuniones son bodas. Son pequeñas bodas, ¿no? ¿Pequeñas o grandes? Yo el otro día tengo ahora unas comuniones en mayo, y estaban las madres escuchándolas y tenían 100 invitados. ¿Para una comunión? Para una comunión. Yo decía, digo, bueno, yo la verdad que claro, luego no entras en detalles, ¿no? Pero yo pensaba, o tienen una familia muy grande, una familia en cuanto... No sé. O si no, la verdad, yo es que no lo entiendo. O sea, lo normal de una comunión, 40, 50, 60 personas. Te estoy hablando de mi caso, que por ejemplo nosotros sí que somos una familia grande. Simplemente en tíos pues somos 12 tíos, o sea que sí que es una familia grande. Pero 100 invitados yo lo veía un poco exagerado. Un poco exagerado, la verdad. Pero bueno,
Pero la comunión de quién es, de la niña o del niño, ¿no? O sea, exacto. Pero claro, bien es cierto que luego a las personas que se dedican al tema de la restauración, sobre todo los restaurantes y tal, pues oye, le viene genial. Seamos claros. Luego decimos, oye, que es que la economía no se mueve, pero... Sí, no, o sea, el tema de la restauración, tú como diseñador floral, después a lo mejor el fotógrafo, o no solamente del fotógrafo, sino también a lo mejor alguien que haga un vídeo, que hace un vídeo y claro, lo sube al YouTube. No, Todo ese claro. tema, ya no te digo del fotógrafo de antes, por ejemplo, de yo cuando hice la primera comunión, no sé ni un tocado de comunión, ni un centro de mesa para comunión, ni menos 100 invitados, realmente. Joséito. Estás nerviosa en ese día y realmente la niña o el niño sabe lo que va a hacer ese día, porque que claro, hay que preguntarle. Yo recuerdo, a pesar de lo joven que ustedes me vean, tengo ya mis añitos, yo recuerdo que cuando hice la comunión coincidió con que la hice junto con mi primo. Bueno, coincidió no, yo la hicimos coincidir porque él era 6 meses mayor que yo y entonces pues, pero justo la hicimos coincidir para hacerla los dos juntos porque siempre nos hemos criado como hermanos. Mi madre hizo la comida en mi casa. Normal, lo de toda la vida. Se juntaron el día antes y tal y prepararon toda la comida para la comunión. O sea, y ya hoy eso es impensable. O sea, yo Sí, no. De momento la verdad que no he conocido a nadie que diga, no, es que yo voy a hacer la comida en mi casa porque es que luego... Y estamos hablando de que dices tú, pero bueno. Claro, es impensable hoy hacerla en tu casa. No, ya hoy es que prefieren ir a pagar, aun quejándose, prefieren ir a pagar un restaurante, pero ya no solo el restaurante, porque muchas de las veces las comuniones cuando vemos que son pequeñitas y demás, vemos muchos restaurantes ahora que sí que les viene genial, pues que tienen pequeños saloncitos que no cobran nada por utilizar ese salón porque tú compras la comida ahí. Pero es que yo he visto madres que alquilan fincas con mesas, sillas, mantelería, etcétera. Y dices tú, ¿has tenido que hipotecarte para hacer la comunión? Es que no es normal. Cuando se casa. Un traje de comunión. Un traje de comunión 600 euros. Y barato. O sea, yo lo he visto caro, muy caro. Digo, vamos. Llamativo. No, viene optar por hacértelo a mano, como antes. Antes hacía el vestido, el traje de comunión, por ejemplo, el de las niñas a mano. Pero es lo que hablamos, o sea, no podemos estar continuamente diciendo que tenemos crisis y estar luego... Por eso muchas de las veces cuando hablamos de que también la sociedad hemos sido partícipes de la crisis actual que hay, por el hecho de decir, y me van a perdonar porque yo siempre digo lo mismo, cuando dicen, no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, en momentos sí, porque invertir 600, 700 euros en un traje de comunión, cuando bien pudiéramos ir a una buena costurera y nos sale por un tercio de lo que cuesta, o incluso... Y exclusivo. Hombre, diseñado para ti. O sea, tú le llevas a una costurera una foto de un traje de comunión y te lo hace. Y tengo un caso de un niño que hace la comunión que justo vio un vestido que le gustaba, o sea, un traje que le gustaba, se lo llevó a la costurera y la costurera se lo hizo igual por 100 euros. Y salía 450. Estamos hablando 100 euros con tela incluida. Señores, habrá que adaptarnos un poco también a los tiempos. Que ojo, no, pero por mí que gasten. Sí. Que gasten, que compren claro, flores. Pero a lo mejor el tema es aparentar, o sea, echas la casa por la ventana, pides un crédito al banco claro, y después ¿qué? Yo creo que ese principalmente es el problema. O sea, el problema es no podemos estar continuamente repitiendo la palabra crisis y luego viene la comunión del niño o la niña y yo entiendo que solo se hace una vez en la vida y tiremos la casa por la ventana y gastarnos 6.000 euros en hacerla. Ay. A mí, personalmente, yo creo que esos no son los términos. Pero bueno, para gustos hay colores, que sí que se siga, yo siempre recomiendo que sí que se siga gastando dinero, porque al fin y al cabo se va moviendo el comercio y queramos que no. Pero el tema de las comuniones
el tema de la restauración, el tema del vídeo, el tema de la peluquería, el tema de las flores, el tema de la imprenta con las estampitas, el tema de los regalos. Simplemente en fotógrafos se te va perfectamente en torno a los 300, 400 euros con las fotos de la iglesia. Sí, ese es el fotógrafo, pero después también esto hay que grabarlo. Claro. Porque el día de mañana tú te vas a ver el vídeo. Sí, que luego te arrepientes de verlo, pero bueno. El vídeo, porque antes la foto, pero ahora el vídeo lo subes a las redes sociales y la niña lo tiene en su perfil de Facebook o sus padres, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mueve con amigos y familiares. La verdad que yo siempre digo una cosa, cuando hay fotos, sobre todo de cuando uno es pequeño, que a mí jamás se me ocurría sacar, porque yo creo que me terminan de hundir. Y sinceramente, bueno, en aquel entonces la de la comunión me parecían algo extraordinario, pero hoy el bug lo tengo escondido porque yo digo, bueno, le he dicho a mi madre, oye mamá, quita esa foto de la comunión, que queda un poco rara. Hoy ya... Pero te acuerdas de esa primera comunión, a lo mejor esta niña que su madre está celebrando, preparando este tema, el día de mañana no se acuerda del significado siquiera de la primera comunión. Es más, eso empezando por ahí. Fíjate, hasta el punto que me acuerdo que yo siempre he sido de andar descalzo. Me encanta, es algo como que me conecta con la naturaleza, como que estoy conectado con la tierra. Y justo el día antes de hacer la comunión, yo hice la comunión un sábado, y el día antes estaban pues mis tías, mi madre y demás preparando las comidas en casa, y me voy a jugar a la cancha de fútbol. Y descalzo, porque siempre, ya te digo que siempre me ha gustado. Entonces me dice mi madre, oye, ponte unos zapatos que verás que te va a pasar algo, te vas a cortar. No me corté. Me picó una avispa en el dedo gordo, que al siguiente día no me entraba el zapato, vamos. Y con calzador, ¿no? Y no se me olvidará en la vida. Eso fue un momento que yo digo, bueno, pues recuerdo que en aquel entonces en mi barrio había una tiendita de aceite y vinagre. Nada, me fui y me compré de las antiguas espargatas de asparto. Me compré una, no porque no tuviera, sino porque ya es que el dedo no me entraba ninguna de las que tenía. Y volví a la cancha, busqué la avispa, la pisé, vamos, la machaca, hasta dejarla plana. Y son recuerdos que luego, y yo recuerdo ya luego al siguiente día todo el mundo celebrando la comunión y yo con una mala leche que ya no aguantaba el dolor. Bueno, de hecho tuve que ir al médico y tal, me pincharon y vamos, yo me fui para casa y ellos siguieron festejando la comunión, pero... Por no hacerle caso a tu madre. Exactamente, pero que son ese tipo de recuerdos que no... Yo creo que hoy en día habrá gente que los tenga, pero la gran mayoría es solo la frivolidad de vamos a hacer la comunión por los regalos. Eso es lo que voy, ¿sabes? Que es más, la madre que está preparando todo, que no le preguntan a la niña qué quiere. Yo creo que es cuestión de hacerlos implícitos. Por ejemplo, mi sobrino hace la comunión el próximo año y tanto mi hermana como yo, bueno, como toda la familia, por supuesto, hemos intentado un poco inculcarle, pues, el porqué de hacer la comunión. Yo creo que es un momento bastante... Ya los niños con 10 años hoy tienen una inteligencia como para llegar a entender un poco, pues, el porqué. Oye, si ellos toman su propia decisión de querer hacer la comunión, perfecto, pero obligarlos a hacerla simplemente por el hecho de hacerla, y yo que soy católico, yo no lo entiendo, sinceramente, porque luego existe, después de la comunión, algo para mí mucho más importante, que es la confirmación, y la gran mayoría no la hace, con lo cual hacer la comunión por hacerla, pues tampoco. Y el hecho de nosotros con mi sobrino, pues le hemos dicho, oye, pues eres tú quien vas a elegir la ropa que te gusta, cómo te gustaría que fueran las mesas, o a quién quieres invitar. Un poco también pues porque el niño se sienta integrado dentro de lo que es su comunión, porque es suya propia. Es como cuando hacemos un cumpleaños. Cuando hacemos un cumpleaños, invitamos al cumpleaños a quien queremos que esté. Entonces, claro, estar incómodo porque puedas tener en un momento determinado a alguien que no te gusta o que no te cae bien, pues oye, yo no lo veo.
Para aquellas personas, Fran, que se quieran poner en contacto contigo con el tema de Pues- las primeras comuniones, Pues mira, centros de mesa. bien tienen a través del Facebook, tienen el Facebook Fran Cabrera, diseñador floral. Eh, Casi que me van a encontrar mejor por allí. Y ya en breve empezará a funcionar, que aunque la puedan ver en el faldón, la página web que es www.francabreradiseñadorfloral.com o .es. Los dos dominios van a funcionar y a través de ahí, y si no, pues a través del teléfono, que es el 677-286-166. Más que nada es un móvil porque como estoy todo el día en la calle, pues un poco también para poder atender las necesidades. Y sin ningún tipo de compromiso, volvemos siempre a lo que decimos. Si nos quieren agregar a través del Facebook, pues nos agregan perfectamente cualquier tipo de preguntas. Ahí también pueden ver parte del trabajo que hago. Y sin ningún... Yo soy bastante abierto en ese sentido. Si tienen alguna duda, alguna planta que tengan en casa, encantadísimo de atenderles, tanto en el Facebook como en la página web o a través del teléfono. Pues nada, pues muchísimas gracias, compañero. Muchas por gracias aquí. a ti, muchas gracias a todos. Espero que la entrevista con el compañero Fran Cabrera, diseñador floral, haya sido de su agrado. Y recordar también que esta entrevista será colgada en el Facebook de Canal 13 Digital. Muy buenos días, Gran Canaria.